Soy Bruno Figueroa, embajador de México en Corea del Sur desde marzo de 2017. México no participó en la guerra de Corea enviando tropas, no fue parte de la coalición internacional, se definió como un país no alineado, un país neutral. México en ese entonces decidió enviar ayuda humanitaria a Corea del Sur, básicamente medicinas y alimentos. La participación de soldados mexicanos o de origen mexicano fue, por lo tanto, individual, fueron muchos voluntarios y también la gran mayoría conscriptos en Estados Unidos por parte de las Fuerzas Armadas de ese país. No fue una presencia anecdótica. De acuerdo con una carta de la congresista estadounidense Loretta Sánchez de California, ella ahí reconoce más de 180,000 veteranos de origen hispano. ¿De qué estamos hablando, pues? De un grupo mayoritariamente de origen mexicano, otro grupo de puertorriqueños y también presencia de soldados del resto de América Latina. Es una investigación difícil porque nos hemos topado con que no es una información que se encuentra a la mano, que haya sido trabajada exhaustivamente. Prácticamente el 10% de las tropas de Estados Unidos eran de origen mexicano. El 10% de los decesos en esta guerra, de todos los soldados del mundo fuera de Corea del Sur, de la coalición, eran de origen mexicano. Era una migración muy reciente en términos mayoritarios, familias enteras que habían huido a la Revolución Mexicana desde 1910 y se habían instalado sobre todo en la frontera sur de Estados Unidos. Estas familias ya sea se llevaron a sus hijos desde México o los tuvieron allá. Y son esos chicos nacidos entre 1915 y 1930 quienes fueron a la guerra de Corea. Eran mayoritariamente de clase trabajadora, campesina, realizaban labores muy duras, que supieron aguantar, que actuaron muchos con muchísimo heroísmo, que inclusive perdieron la vida por salvar a sus compañeros. Padecieron hambre, pero no les importaba porque ya conocían el hambre. Cuando yo era niño, mi padre tenía un amigo que había combatido en Corea. Esto era demasiado abstracto para mí, demasiado lejano. Pero recuerdo que cuando estábamos con él conversando, y si había un ruido muy fuerte, por ejemplo, un camión que pasaba por la calle, de repente se congelaba, ponía los dedos sobre los oídos, cerraba los ojos y se quedaba así varios minutos. Luego me enteré que padecía de depresiones. Y así pasaron los años hasta que fui nombrado embajador en Corea y me acordé de este amigo de mi padre. Y pensé, ¿qué habrá sido de él? Y como él, ¿cuántos mexicanos más habrán combatido en Corea entre 1950 y 1953? Pasó el tiempo y a finales de 2019, cuando vimos que venía la conmemoración de los 70 años del inicio de la guerra, fue cuando decidí entrar de lleno a esta investigación, a escarbar qué había pasado con estos mexicanos en Corea. Y afortunadamente contamos con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el acervo histórico diplomático, nos apoyó también la Embajada de México en Washington y estuvimos tocando muchas puertas, por ejemplo, de asociaciones de veteranos mexicoamericanos o latinos en Estados Unidos. Pues los soldados en ese entonces eran registrados por raza o etnia y a la mayoría de los mexicanos los inscribían como blancos. Habría que ir a los expedientes individuales de cada uno para conocer su lugar de nacimiento y ahí saber exactamente cuántos provenían directamente de México. Hemos logrado pues encontrar una riqueza de materiales verdaderamente extraordinaria. Por el testimonio de un cabo originario de Los Ángeles,
Él se enlistó en el ejército a los 17 años. Pues él cuenta cómo habían creado un escuadrón totalmente mexicano y que a pesar de que tenían prohibido hablar español entre sí, pues era imposible detenerlos. Los veteranos que todavía quedan tienen alrededor de 90 años. Ha sido extraordinario que con el arranque de esta investigación hemos podido localizar ya varios de ellos que con mucha emoción nos han comenzado a contar sus historias. Son historias de vivencias muy difíciles, muy personales, que muchas veces ni siquiera han compartido con sus familiares, pero pensamos que estas historias las debería conocer la sociedad mexicana y también la sociedad coreana y estadounidense. Esperamos pues poder seguir esta investigación y contar con muchos más testimonios escritos, fotografías, testimonios orales por ellos y también como parte de la historia de nuestro país, de nuestra relación con Estados Unidos y de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Llegaron a un país que no conocían, con gente que para ellos les era desconocida. Y sin embargo, se sacrificaron por ellos, por una nación que no conocían. Hacer del conocimiento general este hecho va a contribuir a acercarnos aún más mexicanos y coreanos, porque encontramos una identidad adicional en el hecho de que alrededor de 150,000 soldados de origen mexicano estuvieron combatiendo al lado de sus propias fuerzas para la liberación, la libertad y la democracia en su país.